Con 18 años, la Virgen fue vendida a un millonario solitario. Lo que él hizo dejó a todos impactados. El aroma del copal se mezclaba con el dulce perfume de las flores de cempasúchil mientras los tambores resonaban contra las montañas ancestrales de la Sierra Norte. Itzel Martínez López movía sus manos con la precisión de quien ha bordado desde que sus dedos pudieron sostener una aguja, pero sus ojos oscuros miraban más allá de los hilos dorados que danzaban entre sus dedos, más allá de las risas de los niños que corrían entre las faldas coloridas de las mujeres, más allá incluso de las cumbres que habían protegido a su pueblo zapoteca durante siglos. Binizagulal, hija mía, susurró su madre, Esperanza, acercándose con una jícara de tejate espumoso. Pareces estar en otro mundo. Itzel sonrió, aceptando la bebida tradicional mientras sus dedos no dejaban de trabajar en el huipil que llevaba semanas bordando. Los patrones geométricos contaban historias que sus ancestros habían transmitido de generación en generación: el jaguar que representaba la fuerza, el caracol que simbolizaba el tiempo cíclico y las flores que hablaban de la renovación eterna. «Estoy aquí, Na», respondió en zapoteco usando la palabra cariñosa para madre. «Solo que a veces siento que estas montañas son demasiado pequeñas para todo lo que quiero hacer». Esperanza frunció el ceño ligeramente. A los 42 años, había visto suficientes cambios en su comunidad como para saber que los sueños de los jóvenes a menudo los llevaban lejos de casa. Como presidenta del comité comunitario, había luchado por preservar las tradiciones mientras navegaba las presiones del mundo moderno que se filtraba incluso en su aldea remota. «Las raíces que crecen profundo sostienen los árboles más altos», murmuró, observando cómo su hija terminaba una flor particularmente intrincada. El sonido de los caracoles ceremoniales interrumpió su conversación, señalando el momento más sagrado de la Guelaguetza. Itzel se levantó con gracia felina, ajustando el rebozo sobre sus hombros. Su cabello, trenzado con listones rojos y verdes, brillaba bajo el sol de julio que se filtraba entre las hojas de los encinos. La explanada central de la comunidad se había transformado en un caleidoscopio de colores. Las mujeres vestían huipiles bordados a mano, cada uno único, cada uno contando la historia de su familia. Los hombres lucían calzones de manta blanca y sombreros de palma, mientras los ancianos se sentaban en primera fila, guardianes silenciosos de la tradición. Maestro Benito, el curandero más respetado de la región, se acercó al centro con paso pausado pero firme. Sus 80 años no habían doblegado su espalda erguida, y sus ojos seguían siendo tan penetrantes como cuando Itzel era niña, y él le enseñaba a reconocer las plantas medicinales en las laderas de la montaña. «Bini Guelaguetza-li», comenzó en zapoteco, su voz profunda resonando en el silencio expectante. «Hoy compartimos lo que somos, lo que fuimos y lo que seremos». Itzel sintió el familiar escalofrío que siempre la recorría durante las ceremonias. Era como si los ancestros bajaran de las montañas para participar en la celebración, sus espíritus entrelazándose con los vivos en una danza eterna de continuidad. Cuando llegó su turno de danzar, Itzel se movió al centro del círculo. Sus pies descalzos conocían cada piedra de esa tierra sagrada, cada irregularidad del suelo pisado por generaciones de su pueblo. La música de las flautas de carrizo y los tambores de piel de venado la envolvió como un abrazo ancestral mientras danzaba, representando la historia de Donají, la princesa zapoteca que sacrificó su vida por la paz. Itzel sintió una conexión profunda con todas las mujeres que habían venido antes que ella, pero también sintió algo más, una inquietud, un deseo de ser más que la guardiana de tradiciones, de ser quien las llevara al futuro. Sus movimientos contaban la historia de una mujer que eligió su destino, que se negó a ser simplemente un peón en los juegos de poder de los hombres. Cada giro, cada gesto de sus manos hablaba de resistencia y autodeterminación. «Esa niña tiene fuego en los huesos», murmuró doña Carmen, una de las ancianas más respetadas, a su compañera, igual que su abuela Soledad. «Demasiado fuego, quizás», respondió la otra moviendo la cabeza con preocupación. «Los tiempos están cambiando, y no siempre para mejor». Al terminar la danza, Itzel recibió los aplausos y las sonrisas de aprobación, pero su mente ya estaba en otro lugar. Más tarde, cuando las familias comenzaran a compartir la comida y el mezcal, ella se escaparía a su lugar favorito,
una saliente rocosa donde podía ver todo el valle y soñar con estudiar medicina en la UNAM. Había aprendido tanto de Maestro Benito, sobre las propiedades curativas de las plantas, sobre cómo leer el cuerpo humano y entender sus necesidades, pero sabía que había más conocimiento esperándola en el mundo exterior. Formas modernas de sanar que podría combinar con la sabiduría ancestral. Bini Saitzel, la voz de Maestro Benito, la sacó de sus pensamientos. «Ven conmigo un momento». Lo siguió hasta el templete donde se guardaban las ofrendas ceremoniales. El anciano la observó con esos ojos que parecían ver a través del tiempo. «Tienes la mirada de quien ve más allá del horizonte», dijo finalmente. «Es un don, pero también puede ser una carga, maestro. Yo no quiero abandonar nuestra cultura, solo quiero expandirla, llevar nuestro conocimiento al mundo y traer el conocimiento del mundo a nosotros». El curandero sonrió, sus arrugas profundizándose como surcos en tierra fértil. «Los árboles más fuertes son los que pueden doblegarse sin romperse», murmuró. «Pero ten cuidado, niña. Hay fuerzas en este mundo que ven a nuestra gente no como seres humanos, sino como obstáculos o commodities». Antes de que Itzel pudiera preguntar qué quería decir, el rugido distante de motores diésel cortó el aire como una herida. Los tambores se detuvieron abruptamente. Las conversaciones cesaron. Incluso los niños dejaron de correr. 3 vehículos oficiales aparecieron por el sendero serpenteante que conectaba la comunidad con la carretera principal. No eran camionetas del gobierno local que ocasionalmente traían médicos o maestros. Estos eran vehículos caros, brillantes, fuera de lugar en la simplicidad de la montaña. Esperanza se acercó rápidamente a Itzel, su rostro tenso con una preocupación que no había estado ahí minutos antes. «Ve a casa», le ordenó en voz baja. Ahora, pero Itzel no se movió. Algo en el aire había cambiado, como cuando las nubes se acumulan antes de una tormenta. Maestro Benito murmuró una oración en zapoteco, sus dedos moviéndose sobre las cuentas de jade que siempre llevaba consigo. Los vehículos se detuvieron en la plaza central y de ellos bajaron hombres en trajes que costaban más que el ingreso anual de muchas familias en la comunidad. Su líder, un hombre corpulento con bigote cuidadosamente recortado, caminó directamente hacia Esperanza. «Señora López», dijo en español, su voz resonando con la autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido. «Necesitamos hablar en ese momento». Mientras el sol de julio comenzaba a descender detrás de las montañas sagradas, Itzel sintió que algo fundamental estaba a punto de cambiar. No sabía qué, pero en lo profundo de su ser, donde la intuición ancestral se entrelazaba con los sueños modernos, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El aroma del copal siguió flotando en el aire, pero ahora se mezclaba con el olor acre del diésel y algo más siniestro. El olor del dinero y la ambición que venía del mundo exterior, listo para devorar todo lo que ella amaba. El silencio que siguió a las palabras del hombre corpulento era tan denso que Itzel podía escuchar su propio corazón latiendo contra las costillas. Esperanza se irguió, transformándose instantáneamente de madre protectora en la líder comunitaria que había enfrentado funcionarios corruptos, sequías devastadoras y la constante amenaza de perder sus tierras ancestrales. «Señor Mendoza», respondió con voz firme, aunque Itzel notó el casi imperceptible temblor en sus manos. «No esperábamos visitas oficiales durante nuestra celebración sagrada». El hombre sonrió, pero no había calidez en esa expresión. Era la sonrisa de un tiburón que ha olido sangre en el agua. «Las oportunidades no esperan a las festividades, señora López. Represento a Minera del Pacífico y venimos con una propuesta que podría cambiar el destino de su comunidad para siempre». Maestro Benito se acercó lentamente, sus guaraches susurrando contra las piedras del suelo. Sus ojos ancianos estudiaron al intruso con la misma intensidad con que examinaba las plantas venenosas en la montaña. «Esta tierra es sagrada», dijo en español entrecortado pero cargado de autoridad. «No se vende, no se negocia». Mendoza apenas le dirigió una mirada despectiva antes de centrar su atención nuevamente en Esperanza. «Señora López, somos gente razonable. Entendemos el valor sentimental que estas tierras tienen para ustedes, pero también entendemos las necesidades prácticas de una comunidad que lucha por sobrevivir en el siglo XXI. Desplegó un folder de cuero negro y extrajo documentos que parecían brillar bajo la luz dorada del atardecer.
Ofrecemos 3 millones de pesos por los derechos de explotación minera de la zona norte de su territorio. Imaginen lo que podrían hacer con ese dinero. Escuelas nuevas, clínica médica, carreteras pavimentadas. Un murmullo onduló a través de la multitud reunida. 3 millones de pesos era más dinero del que la mayoría de ellos vería en toda su vida. Itzel vio cómo algunos rostros se iluminaron con esperanza, mientras otros se ensombrecían con sospecha. ¿Y qué hay en esa zona norte que es tan valioso para ustedes?, preguntó Esperanza, cruzando los brazos. Depósitos minerales, nada que interfiera significativamente con su forma de vida, respondió Mendoza con la facilidad de quien ha repetido esa mentira muchas veces. Pero hay una condición adicional que hace esta oferta particularmente generosa. El aire se espesó como si una tormenta se acercara. Itzel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento que bajaba de las montañas. ¿Qué tipo de condición? La voz de Esperanza sonaba peligrosamente controlada. Mendoza sonrió nuevamente, y esta vez su expresión era la de un hombre que está a punto de jugar su carta ganadora. Nuestro benefactor, don Aurelio Vasconcelos, es un hombre de 60 años, viudo, sin hijos, un empresario exitoso pero solitario. Ha expresado interés en formar lazos más profundos con las comunidades indígenas de Oaxaca. Hizo una pausa dramática, saboreando el momento. Específicamente, ha mostrado interés en contraer matrimonio con una joven de esta comunidad, alguien que pueda representar la belleza y la tradición de su cultura. El mundo se detuvo. Itzel sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en arena movediza. Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico, envenenando todo lo que tocaban. Matrimonio. La palabra salió de los labios de Esperanza como si fuera cristal roto. Con la señorita Itzel Martínez López. Específicamente, continuó Mendoza consultando sus documentos. 18 años, soltera, habilidosa en las tradiciones locales. Don Aurelio ha revisado su perfil y está muy interesado. El rugido de sangre en los oídos de Itzel ahogó todo sonido. Era como si hubiera caído en un pozo profundo y oscuro, donde las voces llegaban distorsionadas desde muy arriba. «Perfil», susurró, encontrando finalmente su voz. «¿Qué perfil?». Mendoza la miró por primera vez, estudiándola como se examina ganado en un mercado. Fotografías, informes sobre su carácter, sus habilidades. Don Aurelio es un hombre meticuloso en sus decisiones. «Esto es monstruoso», explotó finalmente Esperanza. «Mi hija no está en venta». «Por supuesto que no», respondió Mendoza con falsa comprensión. «Esto no es una venta, es un arreglo mutuamente beneficioso. Don Aurelio es un hombre generoso. Su hija viviría en lujo, tendría acceso a la mejor educación, oportunidades que aquí jamás podría tener». «¿Y si nos negamos?», preguntó Maestro Benito, aunque por su tono ya conocía la respuesta. La sonrisa de Mendoza se desvaneció como niebla matinal. «Serías lamentable, verán. Los permisos de explotación minera pueden obtenerse por otras vías, menos generosas desde luego, y cuando las excavadoras lleguen, me temo que no serán tan cuidadosas con las estructuras existentes». La amenaza colgó en el aire como una nube de tormenta. Itzel vio cómo los rostros de su gente se transformaban, pasando de la indignación al miedo, del miedo a la desesperación. «Una semana», continuó Mendoza, guardando sus documentos. «Tienen una semana para considerar nuestra oferta. Después de eso procederemos por otros medios». Regresó a su vehículo, pero antes de subir, se dirigió una vez más a Itzel. «Señorita Martínez, espero que comprenda la extraordinaria oportunidad que se le presenta. Don Aurelio es un hombre influyente, respetado. Podría abrir puertas que ni siquiera sabe que existen». Los motores rugieron de nuevo, y los vehículos desaparecieron por el sendero serpenteante, dejando tras de sí una nube de polvo y el olor acre del diésel. Pero lo que realmente flotaba en el aire era algo mucho más tóxico, la corrupción de un sistema que trataba a las personas como mercancía. La multitud permanecía inmóvil, como si hubiera presenciado un accidente terrible. Los niños se aferraban a las faldas de sus madres, sin entender completamente lo que había pasado, pero sintiendo la tensión que electrificaba el ambiente. «Bini Huelagüetza», murmuró una anciana, usando la frase zapoteca para pueblo que comparte, pero ahora sonaba como una pregunta.
como si dudara de que esa definición siguiera siendo cierta. Itzel sentía todas las miradas sobre ella, algunas compasivas, otras calculadoras. Podía leer los pensamientos en los rostros de su gente. 3 millones de pesos resolverían tantos problemas. La clínica médica que tanto necesitaban, la escuela secundaria que evitaría que los jóvenes tuvieran que emigrar a la ciudad, las carreteras que conectarían su comunidad con oportunidades, y todo lo que costaba era ella. «Nah», susurró a su madre, «dime que no estás considerando esto». Esperanza la tomó del brazo con manos temblorosas. «Vamos a casa ahora». Mientras caminaban por el sendero familiar hacia su casa de adobe, Itzel vio cómo su mundo se fracturaba como cristal bajo presión. Las montañas seguían siendo las mismas, majestuosas e inmutables. Los encinos seguían susurrando secretos ancestrales, pero algo fundamental había cambiado para siempre. En la casa, Esperanza cerró la puerta de madera y se desplomó en una silla, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. «Dios, yo no», murmuró en zapoteco. «¿Qué vamos a hacer, maestro Benito?». Apareció en la puerta sin anunciarse, como siempre hacía en momentos de crisis. «Las montañas están inquietas», dijo simplemente. «Los ancestros susurran de peligro». Se sentó frente a Itzel, tomando sus manos entre las suyas, curtidas por décadas de recolectar plantas medicinales. «Niña, hay fuerzas en este mundo que ven a nuestra gente como obstáculos o como objetos, pero tú no eres ninguna de esas cosas. Tú eres un río que ha decidido cambiar su curso». «¿Qué significa eso, maestro?». Los ojos del anciano brillaron con una sabiduría que parecía tan antigua como las propias montañas. «Significa que lo que parezca el final podría ser el comienzo de algo que ninguno de nosotros puede imaginar todavía». Esa noche, mientras Itzel yacía despierta en su petate, escuchando el canto nocturno de los grillos y el susurro del viento entre las hojas, se preguntó si maestro Benito tenía razón. ¿Podría algo bueno surgir de esta pesadilla? En la distancia, un búho ululó 3 veces, según la tradición zapoteca. Era una señal de que los ancestros tenían algo importante que comunicar. Pero esa noche, Itzel no estaba segura de querer escuchar lo que tenían que decir. La mansión colonial se alzaba como una fortaleza de silencio en el corazón de la ciudad de Oaxaca, sus muros de cantera rosa brillando bajo la luz dorada del amanecer, tras los portones de hierro forjado y los jardines perfectamente manicurados. Aurelio Vasconcelos caminaba descalzo por los pasillos de mármol, sus pasos resonando como susurros fantasmales en la vastedad de su hogar vacío. Se detuvo frente a una vitrina iluminada que contenía su más preciada posesión, una máscara de jade zapoteca del siglo VII, tan delicadamente tallada que parecía respirar bajo las luces LED. Sus dedos se deslizaron por el cristal mientras susurraba una oración que había aprendido años atrás, cuando aún creía que coleccionar la belleza del pasado podía llenar el vacío del presente. «Papá, ya despertaste». La voz suave lo sobresaltó. Aurelio se volvió lentamente por un momento en la penumbra del pasillo. Había creído ver a Paloma, su hija, corriendo hacia él con esa sonrisa que solía iluminar toda la casa, pero era solo el retrato al óleo que colgaba en la pared, Elena y Paloma en el jardín, pintado 3 meses antes del accidente que las había arrancado de su vida para siempre. «Buenos días, Sofía», murmuró pasándose una mano por el cabello gris que se había vuelto completamente plateado en los últimos 5 años. Su sobrina se acercó con esa mezcla de determinación y ternura que la caracterizaba desde niña. A los 32 años, Sofía Vasconcelos había heredado la inteligencia férrea de la familia libanesa y la pasión justiciera de su madre mexicana. Como abogada especializada en derechos indígenas, había elegido un camino que a menudo la ponía en conflicto con los círculos sociales de su tío. «¿No dormiste otra vez?», observó, estudiando las ojeras que se habían convertido en residentes permanentes bajo los ojos verdes de Aurelio. «Dormir es para quienes tienen sueños que vale la pena soñar», respondió él, dirigiéndose hacia la terraza que daba al patio interior. El jardín era un santuario de colores y fragancias que Elena había diseñado con amor obsesivo. Bugambilias moradas se entrelazaban con jazmines blancos, mientras una fuente de talavera poblana gorgoteaba una melodía constante que una vez había sido música para sus oídos y ahora era simplemente ruido de fondo para su soledad. «Tío, necesitamos hablar sobre el asunto de Oaxaca»,
dijo Sofía, aceptando la taza de café que él le ofreció. Aurelio se tensó imperceptiblemente. Sabía que este momento llegaría. Sofía tenía la maldita costumbre de ver a través de todas sus fachadas, de encontrar los hilos que él prefería mantener ocultos. ¿Qué asunto de Oaxaca?, preguntó con fingida indiferencia. El asunto de una muchacha zapoteca de 18 años, cuyo perfil está en tu escritorio junto con los contratos de minera del Pacífico. La taza de café se detuvo a medio camino hacia los labios de Aurelio. Por un momento, consideró mentir, construir otra de esas elaboradas justificaciones que se había vuelto experto en crear. Pero los ojos de Sofía lo taladran con esa intensidad que le recordaba dolorosamente a Elena. ¿Cómo supiste? Porque a diferencia de ti, yo no he perdido la capacidad de ver la diferencia entre el bien y el mal, respondió ella, sentándose en la silla de hierro forjado que una vez había sido el lugar favorito de Paloma para desayunar. Aurelio se dejó caer en la silla opuesta, sintiendo de repente el peso de sus 52 años, como si fueran 80. ¿No es lo que piensas? No, porque lo que pienso es que mi tío, el hombre que me enseñó a valorar la justicia y la dignidad humana, está participando en algo que se parece peligrosamente a la compra de una esposa. Las palabras golpearon a Aurelio como puñetazos físicos. Se levantó bruscamente, derramando café sobre la mesa de vidrio. Nunca digas eso, jamás. Entonces explícame qué es, porque desde donde yo estoy sentada parece exactamente eso. Aurelio caminó hacia la fuente, sus manos temblando ligeramente mientras se aferraba al borde de Talavera. El sonido del agua no lograba ahogar el rugido de sus propios pensamientos. Hace 5 años, Elena y Paloma murieron porque un conductor borracho decidió que llegar a casa 15 minutos antes era más importante que las vidas de mi familia. Comenzó, su voz apenas un susurro. Desde entonces, he vivido en esta casa como un fantasma, rodeado de cosas hermosas que ya no tienen significado. Sofía se acercó, poniendo una mano suave en su hombro. Teosa, no, déjame terminar, continuó él girándose para enfrentarla. Minera del Pacífico es mi empresa, Sofía, una de mis muchas empresas. Y sí, tienen derechos de explotación en territorio zapoteca. Los ojos de Sofía se ampliaron con comprensión y horror. Pero lo que Mendoza no sabe, lo que nadie sabe, es que esos contratos son una farsa, una manera de estar cerca de esas tierras, de protegerlas. Protegerlas, Aurelio regresó a su silla, de repente agotado por el peso de secretos que había cargado solo durante demasiado tiempo. Mi bisabuelo, Khalil Vasconcelos, llegó del Líbano a Oaxaca en 1890. No tenía nada más que las ropas que llevaba puestas y una bolsa de semillas de su tierra natal. Una familia zapoteca lo acogió cuando estaba muriendo de fiebre en las montañas. Lo salvaron, le enseñaron su idioma, sus tradiciones. Él se casó con una mujer zapoteca, mi bisabuela Citlali. Sofía se sentó lentamente, procesando esta información que nunca había escuchado. Durante generaciones, nuestra familia ha tenido conexiones con las comunidades indígenas de Oaxaca, pero cuando me casé con Elena, cuando nacieron ustedes, perdí esas conexiones. Me volví demasiado mexicano citadino, demasiado moderno, y ahora veo cómo estas comunidades están siendo destruidas por empresas mineras, por el gobierno, por un sistema que las ve como obstáculos para el progreso. Su voz se llenó de una amargura que había estado fermentando durante años. Tenía que hacer algo. Pero, ¿casarte con una muchacha zapoteca? ¿Esa es tu solución? Aurelio se levantó y caminó hacia un jacarandá que Elena había plantado el día que nació Paloma. Las flores moradas alfombraban el suelo como lágrimas. Vi su foto, Sofía, leí sobre ella. Itzel Martínez López, 18 años, pero con la sabiduría de alguien mucho mayor, quiere estudiar medicina, combinar el conocimiento ancestral con la ciencia moderna. Hizo una pausa, tocando la corteza del árbol. Es igual a Paloma. La misma determinación, la misma inteligencia feroz, la misma manera de mirar al mundo como si pudiera cambiarlo. Tío, no puedes intentar reemplazar a Paloma con otra muchacha. No estoy tratando de reemplazarla, explotó girándose hacia ella con ojos llenos de lágrimas que se había negado a derramar durante 5 años. Estoy tratando de honrarla, de hacer algo que ella habría aprobado. El silencio se extendió entre ellos como una herida abierta. En la distancia, las campanas de la catedral marcaron las 8 de la mañana.
recordándoles que el mundo continuaba girando, incluso cuando se sentía como si se hubiera detenido. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente Sofía. Aurelio regresó a la vitrina donde brillaba la máscara de jade, su propia imagen reflejada de manera fragmentada en el cristal. «Voy a conocerla, a la muchacha. Si es la mitad de extraordinaria de lo que parece en papel, ¿entonces qué? Entonces encontraré una manera de darle lo que realmente necesita, libertad para elegir su propio destino». Sofía lo estudió durante un largo momento, viendo algo en su rostro que no había estado ahí en años. Un destello de propósito, una chispa de vida. «Está bien», dijo finalmente, «pero voy contigo, Sofía. No es negociable, tío. Si vas a hacer esto, no lo harás solo. Y si esa muchacha es tan especial como crees, merece tener a alguien de su lado que entienda exactamente lo que está en juego». Aurelio asintió lentamente, por primera vez en 5 años. Se sintió como si no estuviera completamente solo en el mundo. En la terraza, las bugambilias de Helena se mecían en la brisa matutina, y por un momento, Aurelio podría haber jurado que escuchó la risa de paloma llevada por el viento. El sendero serpenteante que llevaba a la comunidad zapoteca parecía transportar a Aurelio no solo a través del espacio, sino también a través del tiempo, mientras su Mercedes-Benz plateado navegaba las curvas imposibles de la Sierra Norte. Él observaba por la ventanilla cómo la vegetación cambiaba gradualmente. Los cultivos ordenados de los valles daban paso a encinos ancestrales y pinos que se alzaban como centinelas silenciosos guardando secretos milenarios. Sofía conducía con la concentración de alguien que conocía estos caminos, pero Aurelio notaba la tensión en sus hombros, la forma en que sus nudillos se blanqueaban al aferrarse al volante en las curvas más pronunciadas. «¿Cuándo fue la última vez que viniste aquí?», preguntó él rompiendo el silencio que había dominado los últimos 30 kilómetros. «Hace 6 meses, caso de desplazamiento forzado en la comunidad de San Miguel. Los ganaderos querían expandir sus pastizales», respondió sin apartar los ojos del camino. «Ganamos, pero ¿a qué costo? 3 familias tuvieron que relocalizarse temporalmente». Aurelio asintió, sintiendo el peso familiar de la culpa. Cada historia que Sofía le contaba sobre injusticias contra comunidades indígenas era un recordatorio de su propia complicidad en un sistema que él había ayudado a construir con su éxito empresarial. «Mira», señaló Sofía cuando coronaron una colina. Abajo, extendida como una pintura colonial, se desplegaba la comunidad de Itzel. Las casas de adobe con techos de teja roja se arremolinaban alrededor de una plaza central donde un templo católico del siglo XVI compartía espacio con un altar prehispánico. Huertos de maíz y frijol se extendían en terrazas perfectamente ordenadas hacia las laderas de las montañas, un testimonio de siglos de agricultura sostenible. «Es hermoso», murmuró Aurelio. «Y vulnerable», agregó Sofía. «Es belleza. Las empresas mineras ven depósitos de oro y plata esperando ser extraídos». Cuando llegaron a la plaza central, una pequeña multitud ya se había reunido. Aurelio reconoció inmediatamente al cacique Raúl Mendoza, cuya sonrisa oleosa era visible incluso desde la distancia, pero sus ojos se dirigieron instintivamente hacia una figura que permanecía ligeramente separada del grupo, una joven de cabello largo y negro como obsidiana, vestida con un huipil bordado a mano que parecía contener galaxias enteras en sus patrones geométricos. Itzel, incluso a la distancia, podía sentir la intensidad de su mirada, la forma en que estudiaba el vehículo que se aproximaba, como si pudiera discernir las intenciones de sus ocupantes a través del metal y el vidrio. «Es más joven de lo que pensaba», murmuró sintiendo de repente el peso de sus 52 años, como si fueran piedras en su pecho. «Es una niña, tío», respondió Sofía con voz tensa. «Una niña brillante con toda la vida por delante». Cuando se detuvieron, Raúl se acercó inmediatamente con la efusividad de alguien que olía dinero en el aire. «Don Aurelio, qué honor tenerlo aquí», exclamó, extendiendo una mano sudorosa. «Y señorita Vasconcelos». Por supuesto, Aurelio estrechó la mano brevemente, pero sus ojos estaban fijos en Itzel, que había comenzado a caminar hacia ellos con pasos medidos y deliberados. Había algo en su postura, en la forma en que mantenía la cabeza alta y los hombros rectos, que le recordó poderosamente a Helena cuando la había conocido, esa misma dignidad innata
que no se podía comprar ni enseñar, señor Vasconcelos, dijo Itzel cuando se acercó lo suficiente, su voz clara y firme. Soy Itzel Martínez López. La forma en que pronunció su nombre completo, como una declaración de identidad y pertenencia, hizo que algo se removiera en el pecho de Aurelio. No había sumisión en su tono, ni la deferencia temerosa que él había esperado. En cambio, había una evaluación mutual, como si ella también lo estuviera estudiando para determinar qué tipo de hombre era. Señorita Martínez, respondió él, inclinando ligeramente la cabeza. Gracias por recibirme. No recibí a nadie, corrigió ella con una pequeña sonrisa que no llegaba a sus ojos. Usted vino, yo estoy aquí. Esa es toda la cortesía que tendrá por ahora. Sofía tosió para disimular lo que podría haber sido una risa, mientras Raúl se ponía visiblemente nervioso. Itzel, querida, debes mostrar más respeto. ¿Está bien?, interrumpió Aurelio levantando una mano. La señorita Martínez tiene razón. Soy yo quien está invadiendo su espacio. Por primera vez desde que había llegado, vio un destello de algo parecido a la curiosidad en los ojos de Itzel. Invadiendo, repitió ella. Palabra interesante. La mayoría de los hombres como usted dirían visitando o conociendo. Los hombres como yo a menudo mienten para que sus acciones suenen más nobles de lo que son. Esta respuesta pareció sorprenderla. Itzel ladeó ligeramente la cabeza, estudiándolo con nueva atención. «Y usted no miente. Trato de no hacerlo cuando no es necesario», respondió Aurelio. «Mentir es agotador, y ya estoy lo suficientemente cansado». «Bueno», intervino Raúl, claramente incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación. «¿Por qué no damos un paseo? Itzel puede mostrarle los terrenos, explicarle sobre nuestras tradiciones. Me gustaría ver las tierras sagradas», dijo Aurelio dirigiéndose directamente a Itzel. Si está dispuesta a mostrarlas, ella lo estudió durante un momento que se sintió eterno. Las tierras sagradas no se muestran, señor Vasconcelos, se experimentan, y solo por aquellos que entienden lo que significa estar en presencia de algo más grande que uno mismo. Entiendo, respondió él. Entonces enséñeme a entender sin otra palabra. Itzel se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia un sendero que serpenteaba entre los encinos. Aurelio la siguió, consciente de que Sofía y Raúl habían quedado atrás, consciente también de que cada paso lo llevaba más profundo en un mundo que había perdido hacía décadas. El sendero subía gradualmente hacia una meseta donde círculos de piedras ancestrales formaban patrones que parecían mapear constelaciones terrestres. En el centro, un árbol ceiba gigantesco extendía sus ramas como brazos protectores sobre todo el espacio sagrado. «Aquí es donde mis ancestros hablaban con los dioses», dijo Itzel, su voz más suave ahora, teñida de reverencia, «donde curaban a los enfermos, donde tomaban las decisiones que afectarían a generaciones futuras». Aurelio se acercó lentamente a uno de los círculos de piedra, sintiendo una energía que no podía explicar racionalmente, pero que reconocía en algún nivel primitivo de su ser. «Mi bisabuela Citlali me trajo aquí cuando era niño», murmuró más para sí mismo que para Itzel. Había olvidado lo que se sentía. ¿Su bisabuela era zapoteca? La sorpresa en la voz de Itzel era genuina. Sí, se casó con mi bisabuelo libanés, Khalil Vasconcelos. Se volvió hacia ella. Por eso entiendo al menos un poco lo que significa estar atrapado entre dos mundos. Itzel se acercó a él, sus ojos ahora brillando con una mezcla de curiosidad y algo que podría haber sido compasión. ¿Es por eso que está aquí? Para reconectar con sus raíces, Aurelio se sentó en una de las piedras ancestrales, sintiendo su calidez acumulada por siglos de sol y ceremonias. Estoy aquí porque perdí a mi familia hace 5 años. Mi esposa y mi hija murieron en un accidente, y desde entonces he estado coexistiendo, no viviendo, existiendo. La confesión salió de él como agua de una presa rota. No había planeado revelar tanto, pero había algo en este lugar, en la presencia de esta joven extraordinaria, que parecía extraer verdades que había mantenido enterradas. ¿Y piensa que casarse conmigo lo traerá de vuelta a la vida?, preguntó Itzel, pero su tono no era acusatorio, sino genuinamente curioso. «No lo sé», respondió honestamente. «Solo sé que cuando leí sobre usted, cuando vi su foto, sentí algo que no había sentido en 5 años. No amor romántico, sino reconocimiento, como si fuera alguien que mi hija habría sido si hubiera tenido la oportunidad de crecer». Itzel se sentó en la piedra opuesta,
creando un círculo de conversación que parecía tan antiguo como las montañas mismas. «¿Cómo se llamaba?», preguntó suavemente. «Paloma», respondió él, sorprendido por la facilidad con que el nombre salió de sus labios. Tenía 14 años. Quería ser veterinaria, salvar a todos los animales del mundo. Por primera vez desde que se habían conocido, Itzel sonrió genuinamente. «Suena como alguien especial». «Lo era», asintió Aurelio. «Y usted me recuerda a ella, no físicamente, sino en espíritu, en esa determinación de cambiar el mundo». Se quedaron en silencio por un momento, el viento susurrando entre las hojas de la ceiba, como si los ancestros estuvieran escuchando su conversación. «Señor Vasconcelos», dijo finalmente Itzel, «¿sabe lo que realmente quieren hacer aquí las empresas mineras? Extraer minerales, supongo». Itzel se levantó y caminó hacia el borde de la meseta, señalando hacia las montañas distantes. «Van a volar esas montañas con dinamita. Van a crear un agujero tan profundo que se podrá ver desde el espacio. Van a contaminar nuestros manantiales con cianuro y ácido sulfúrico». Se volvió hacia él, sus ojos brillando con una fiereza que le recordó poderosamente a Helena. «Y cuando terminen, cuando no quede nada que extraer, se irán y nosotros nos quedaremos con un desierto tóxico donde una vez estuvieron nuestras tierras sagradas». Aurelio sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. En todos sus cálculos empresariales, en todas sus justificaciones sobre desarrollo económico, nunca había visualizado realmente la destrucción física que describía Itzel. «¿Y si hubiera otra manera?», preguntó lentamente. «Una manera de proteger estas tierras sin necesidad de arreglos matrimoniales». «¿Cómo cuál?». Aurelio se levantó, caminando hacia la ceiba y poniendo su mano sobre la corteza rugosa. Podía sentir la vida pulsando dentro del árbol, siglos de crecimiento y resistencia. «No lo sé todavía, pero tiene que haberla». Itzel lo estudió con una intensidad que lo hizo sentir como si estuviera siendo diseccionado y examinado. «¿Por qué debería confiar en usted? ¿Cómo sé que esto no es solo otra manipulación de hombre rico que se siente culpable?». La pregunta era tan directa, tan brutal en su honestidad, que Aurelio no pudo evitar sonreír. «No tiene por qué confiar en mí, pero sí debería confiar en esto. He perdido todo lo que me importaba en la vida. No tengo nada más que perder, lo que significa que no tengo razón para mentirle». Se acercó a ella, pero manteniendo una distancia respetuosa. «Y usted, señorita Martínez, tiene toda la vida por delante. Merece la oportunidad de elegir cómo vivirla». Por un momento, algo pasó entre ellos. No amor romántico, sino un reconocimiento mutuo de dos almas que habían sido heridas por circunstancias más allá de su control y que, por primera vez en mucho tiempo, vislumbraban la posibilidad de algo diferente. «Hay algo que debes saber», dijo Itzel finalmente. «No soy la única muchacha que han tratado de vender de esta manera. Escuché rumores sobre otras comunidades, otros arreglos». Aurelio sintió como si una mano helada le hubiera agarrado el corazón. «¿Otras? Los hombres ricos se sienten solos, ¿verdad? Y nosotras somos exóticas, tradicionales, fáciles de adquirir si tienes el dinero suficiente». La amargura en su voz era como ácido. Aurelio se sintió enfermo, no solo por las implicaciones de lo que ella estaba sugiriendo, sino por su propia participación en este sistema de explotación. «Itzel, yo no sabía». «Por supuesto que no sabía», lo interrumpió. «Los hombres como usted nunca saben, viven en sus mansiones, toman sus decisiones y nunca ven las consecuencias reales en vidas reales». Se dirigió hacia el sendero, pero se detuvo antes de comenzar el descenso. «Señor Vasconcelos, si realmente quiere honrar la memoria de su hija, si realmente quiere hacer algo significativo con su culpa y su dinero, entonces ayúdeme a encontrar una manera de detener esto, no solo para mí, sino para todas las muchachas que vendrán después». «¿Cómo? No lo sé», admitió ella. «Pero usted tiene recursos que yo no tengo, conexiones, influencia, poder. Si realmente quiere redimirse, use esas cosas para algo que importe». Mientras descendían por el sendero, Aurelio se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en él durante esa conversación. Ya no se trataba de su soledad, su pérdida, o incluso su conexión con Itzel. Se trataba de justicia, de usar su privilegio para desmantelar el mismo sistema que lo había enriquecido. Cuando llegaron de vuelta a la plaza, encontraron a Sofía esperándolos con una expresión preocupada.
Raúl había desaparecido. ¿Dónde está el cacique?, preguntó Aurelio. Recibió una llamada y se fue rápidamente, respondió Sofía. Pero tío, necesitamos hablar ahora. Itzel los miró a ambos leyendo la tensión en sus rostros. Algo ha pasado, afirmó. No preguntó. Sofía asintió grimente. Mi contacto en la capital me acaba de informar que Minera del Pacífico aceleró el cronograma. Los permisos de excavación fueron aprobados esta mañana. Las máquinas llegarán en 3 días. El mundo se detuvo. Itzel sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto arena movediza. 3 días, susurró. A menos que se firme el contrato matrimonial antes, agregó Sofía. Ese es el único elemento que puede retrasar el proceso. Aurelio la miró con comprensión Downing. Nos están forzando la mano. Exactamente. O Itzel se casa contigo en 3 días, o las excavadoras llegan y destruyen todo de todas formas. Itzel se llevó las manos a la cabeza, sintiendo como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Entonces realmente no hay opción, no hay escape. Aurelio se acercó a ella, sus ojos verdes llenos de una determinación que no había sentido en años. Siempre hay una opción, dijo firmemente. Solo tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para encontrarla. En la distancia, el sonido de vehículos acercándose anunciaba el regreso de Raúl, pero ahora, en lugar de sentirse como víctimas indefensas, los 3 se enfrentaban al desafío como conspiradores unidos por una causa común. La batalla por el alma de las montañas sagradas estaba a punto de comenzar en serio. La biblioteca de Aurelio era un santuario de conocimiento que se extendía 3 pisos hacia arriba, con escaleras de caracol serpenteando entre estantes de caoba que albergaban siglos de sabiduría. Pero fue la sección dedicada a la cultura oaxaqueña lo que dejó a Itzel sin aliento. Códices zapotecos reproducidos con meticulosa precisión, estudios antropológicos en múltiples idiomas, y lo que parecía ser la colección privada más completa de arte prehispánico que había visto fuera de un museo. ¿Todo esto es suyo?, preguntó, sus dedos rozando reverentemente la vitrina que contenía una figurilla de jade que reconoció como perteneciente al período clásico zapoteca. De mi familia, corrigió Aurelio. 4 generaciones coleccionando, preservando. Mi bisabuelo Khalil comenzó esta tradición cuando se enamoró de la cultura de mi bisabuela Citlali. Sofía observaba desde el sillón de cuero donde había estado revisando documentos legales. Notando la transformación en su tío, era la primera vez en 5 años que lo veía mostrar genuino entusiasmo por algo. Aquí, dijo Aurelio, acercándose a un escritorio antiguo y extrayendo un álbum de fotografías en sepia. Mire esto. Las fotografías mostraban a una pareja en los primeros años del siglo XX, un hombre de facciones árabes, vestido con la ropa tradicional zapoteca, y una mujer indígena de belleza serena que llevaba huipiles bordados similares a los que Itzel conocía de su propia familia. Citlali y Khalil, murmuró Itzel estudiando las imágenes. Se ven felices. Lo fueron, según las cartas que dejaron. Él aprendió zapoteco, participaba en las ceremonias. Ella lo enseñó sobre las plantas medicinales, sobre la conexión entre la tierra y el espíritu. Aurelio pasó la página, revelando más fotografías, niños mestizos corriendo entre encinos, ceremonias familiares donde se mezclaban tradiciones árabes y zapotecas, imágenes de una síntesis cultural que parecía haber fluido naturalmente. ¿Qué pasó?, preguntó Itzel. ¿Por qué se perdió esta conexión, la modernización?, respondió Sofía desde su sillón. Cada generación se alejó un poco más de las montañas. Se volvió más urbana, más mexicana convencional. Aurelio cerró el álbum con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. Cuando me casé con Elena, cuando nació Paloma, yo estaba completamente inmerso en el mundo empresarial. Las montañas, las tradiciones, eran reliquias del pasado que visitaba ocasionalmente como turista en mi propia herencia. Se dirigió hacia la ventana que daba al jardín, donde las sombras del atardecer comenzaban a alargarse entre las bugambilias. Después del accidente, cuando me quedé solo, comencé a sentir esta vacuidad, como si hubiera perdido no solo a mi familia, sino también mi identidad. Fue entonces cuando comencé a investigar sobre las comunidades indígenas actuales, sobre lo que estaba pasando con las tierras de mis ancestros. ¿Y qué descubrió?, preguntó Itzel, aunque por el tono de su voz sospechaba que la respuesta no sería agradable.
Sofía se levantó, cargando una carpeta llena de documentos. «Tío, muéstrale el mapa». Aurelio se dirigió a una pared donde colgaba un mapa detallado del estado de Oaxaca, marcado con alfileres de diferentes colores, rojos para concesiones mineras, azules para proyectos hidroeléctricos, amarillos para desarrollos turísticos. Cada alfiler representa una comunidad indígena bajo presión para ceder sus tierras, explicó. En los últimos 10 años, el patrón ha sido siempre el mismo: ofertas irresistibles seguidas de amenazas veladas, contratos matrimoniales usados como herramientas de coerción. Itzel sintió como si estuviera viendo un tablero de ajedrez gigantesco, donde su gente eran simplemente peones en un juego que no entendían completamente. Contratos matrimoniales, 8 casos documentados en los últimos 5 años, continuó Sofía. Muchachas jóvenes, todas brillantes, todas de familias con tierras valiosas, todas casadas con hombres mayores y adinerados bajo circunstancias similares a las tuyas. ¿Qué les pasó? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Aurelio se acercó a otro estante y extrajo una botella de mezcal artesanal, sirviendo 3 copas pequeñas. 2 divorcios después de que las tierras fueron transferidas, una muerte por accidente. Las demás desaparecieron del registro público. Nuevas identidades, nuevas vidas lejos de sus comunidades de origen. Itzel aceptó la copa, pero no bebió, sintiendo como si el líquido dorado fuera veneno. ¿Y los hombres? Empresarios, políticos, inversores extranjeros. Aurelio bebió su mezcal de un solo trago. Todos con conexiones a industrias extractivas, todos beneficiándose de la destrucción de comunidades indígenas, incluyéndolo a usted. La pregunta colgó en el aire como humo. Aurelio se sirvió otra copa, pero esta vez la sostuvo sin beber. Sí, admitió finalmente. Hasta hace 6 meses, yo era parte de ese sistema. Minera del Pacífico es una de mis empresas. He ganado dinero con la destrucción de lugares como su comunidad. Itzel sintió una mezcla de rabia y traición, pero también algo más, una extraña comprensión de que al menos él estaba siendo honesto sobre su culpabilidad. ¿Qué cambió hace 6 meses? Aurelio caminó hacia el retrato de Elena y Paloma que colgaba en la pared opuesta. Recibí un informe sobre el progreso de las excavaciones en Guerrero. Incluía fotografías del antes y después. Vi lo que mis decisiones empresariales realmente significaban: familias desplazadas, ríos contaminados, montañas sagradas convertidas en cráteres tóxicos. Su voz se quebró ligeramente. Esa noche, soñé con Paloma en el sueño. Me preguntaba por qué había destruido el mundo que ella habría heredado. Sofía se acercó a su tío, poniendo una mano consoladora en su hombro. Ese fue el momento en que decidió intentar cambiar las cosas. Pero cambiar las cosas desde adentro es casi imposible, continuó Aurelio. Hay demasiados intereses, demasiado dinero involucrado. Necesitaba una manera de estar físicamente presente, de proteger al menos un lugar sagrado. ¿Por eso el contrato matrimonial?, preguntó Itzel. Al principio sí. Pensé que si me casaba con alguien de la comunidad, tendría derechos legales para proteger las tierras. Pero cuando leí sobre usted, cuando vi su fotografía, sus aspiraciones educativas, hizo una pausa luchando con emociones complejas. Me di cuenta de que estaba perpetuando exactamente el mismo sistema que quería combatir. Estaba tratando de comprar una solución a mi culpa, usando la vida de otra persona. Itzel se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana donde las últimas luces del día se filtraban entre las hojas. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es su plan? No tengo un plan, admitió Aurelio. Solo tengo recursos y una determinación de usarlos de manera diferente. Yo tengo un plan, dijo Sofía, abriendo su carpeta de documentos. O al menos el comienzo de uno. Se acercó al escritorio y desplegó varios contratos y mapas legales. He estado investigando los permisos de Minera del Pacífico. Hay irregularidades, violaciones a protocolos de consulta indígena, estudios de impacto ambiental falsificados. Es suficiente para detenerlos, no por sí solo, pero combinado con una estrategia legal agresiva, presión mediática y un cambio en la estructura corporativa de la empresa. Miró significativamente a su tío. Podríamos crear suficientes problemas legales para retrasar las excavaciones por años. Aurelio estudió los documentos con la mirada de alguien que había navegado aguas corporativas durante décadas. Sería costoso y haría enemigos poderosos. ¿Está dispuesto a pagar ese precio?, preguntó Itzel.
Aurelio levantó la vista hacia el retrato de su familia, como si buscara guidance en esos rostros amados. Paloma tenía 14 años cuando murió. Si hubiera vivido hasta su edad, habría tenido la oportunidad de elegir cómo cambiar el mundo. Usted tiene esa misma edad, esa misma oportunidad. Se acercó a Itzel, mirándola directamente a los ojos. Si puedo darle esa libertad de elección, si puedo proteger su tierra y a la vez honrar la memoria de mi hija, entonces sí, estoy dispuesto a pagar cualquier precio. Por primera vez desde que se habían conocido, Itzel sintió algo parecido a la esperanza mezclándose con su determinación. Entonces trabajemos juntos, dijo, extendiendo su mano. Pero como socios, no como víctima y salvador. Aurelio estrechó su mano, sintiendo en ese contacto la posibilidad de redención y propósito que había buscado durante 5 años de vacío. Como socios, acordó en el jardín exterior, las primeras estrellas comenzaron a aparecer sobre Oaxaca y en algún lugar en las montañas distantes. Las excavadoras esperaban una orden que, por primera vez en años, podrían no llegar nunca. El café internet de Oaxaca olía a tinta de impresora y frustración. Sofía tecleaba furiosamente en una computadora mientras decenas de documentos se imprimían en segundo plano, cada página revelando otra capa de corrupción tan intrincada que parecía diseñada por un arquitecto del crimen. Itzel observaba por encima de su hombro, traduciendo ocasionalmente términos legales al zapoteco para su propia comprensión, mientras Aurelio hablaba en voz baja por teléfono con contactos en la capital. «Aquí está», murmuró Sofía señalando la pantalla. «Comunidad de San Pedro Nexicho 2019. Rosalinda Jiménez, 17 años, casada con Ing. Roberto Salinas, propietario de Hidroenergía del Sur». Itzel se inclinó para leer mejor, sintiendo un escalofrío familiar de reconocimiento. ¿Qué le pasó? Oficialmente, vivieron felices durante 2 años mientras se construía la represa hidroeléctrica. No oficialmente, Sofía abrió otra ventana. Desapareció del registro civil en 2021. Nueva identidad, nueva vida en Cancún trabajando en un hotel resort. Y la represa, operativa desde hace 6 meses. La comunidad de San Pedro quedó bajo el agua. Aurelio terminó su llamada y se acercó a ellas, su rostro grave como una tormenta acumulándose. «¿Qué averiguaste?» «Es peor de lo que pensábamos», respondió. «Mi contacto en Semarnat confirma que hay una red. No son casos aislados de hombres ricos solitarios, es un sistema organizado». Se sentó pesadamente en una silla de plástico que protestó bajo su peso. «Alguien está identificando deliberadamente a muchachas jóvenes en comunidades con recursos valiosos. Preparan perfiles detallados, los presentan a inversores potenciales como productos de matrimonio». Las palabras cayeron en el ambiente como piedras en agua estancada. Itzel sintió náuseas, no solo por la realidad de lo que estaba escuchando, sino por la comprensión de que ella era simplemente una mercancía más en este catálogo de horror. «¿Quién lo organiza?», preguntó. «Ahí es donde se pone interesante». Sofía giró la pantalla hacia ellos. «Mira el patrón de los contratos matrimoniales». La pantalla mostraba un mapa de México con puntos rojos marcando las ubicaciones de cada caso documentado. Todos se concentraban en estados con alta población indígena y recursos naturales valiosos. Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán. «¿Ves el factor común?», señaló Sofía. Itzel estudió los datos, su mente trabajando con la misma lógica que usaba para diagnosticar enfermedades en las plantas medicinales. «Todos tienen el mismo intermediario legal», murmuró. «Despacho Jurídico Mendoza y Asociados». «Mendoza», Aurelio frunció el ceño. «Como el cacique Raúl Mendoza, su hermano mayor, licenciado Ricardo Mendoza», confirmó Sofía. «Uno de los abogados más influyentes en derecho indígena del país, especializado en facilitar acuerdos entre comunidades tradicionales e inversores modernos». El peso de la revelación los golpeó como un martillo. Raúl no era simplemente un cacique corrupto oportunista. Era parte de una operación familiar que había convertido la explotación de mujeres indígenas en un modelo de negocio. «Por eso conocía mi perfil antes de que llegaran ustedes», murmuró Itzel. «Por eso parecía tan seguro de que el matrimonio se llevaría a cabo. Y por eso se puso nervioso cuando vio que tú y Aurelio comenzaron a conectar genuinamente», agregó Sofía. «Un matrimonio real, con respeto mutuo,
No servía a sus propósitos. Aurelio se levantó bruscamente, comenzando a caminar en círculos como un animal enjaulado. Necesitamos exponerlos, a todos ellos. No será fácil, advirtió Sofía. Los hermanos Mendoza tienen conexiones en todos los niveles del gobierno. Jueces, funcionarios de Semarnat, incluso algunos senadores. Entonces, ¿qué sugieres? Sofía guardó silencio por un momento, claramente debatiendo algo internamente. Hay algo más que no les he dicho, dijo finalmente. Sobre por qué acepté ayudar en este caso específico, sacó de su bolsa una fotografía descolorida. Una joven mujer indígena vestida con traje tradicional de Chiapas, sonriendo tímidamente a la cámara. Mi prima, Yaretsi, hace 3 años desapareció de su comunidad en Chiapas después de un matrimonio arreglado con un empresario de la construcción. La voz de Sofía se quebró ligeramente. La familia nunca volvió a saber de ella. Oficialmente, ¿se mudó a vivir felizmente con su esposo? No oficialmente. Nadie sabe si sigue viva. Itzel tomó la fotografía con manos temblorosas. La muchacha en la imagen no podría haber tenido más de 16 años, sus ojos brillando con la misma inteligencia y determinación que ella veía en su propio espejo cada mañana. ¿Por eso te especializaste en derechos indígenas?, preguntó. Por eso, y porque me di cuenta de que mi familia había estado del lado equivocado durante demasiado tiempo. Sofía miró directamente a su tío. Los Vasconcelos hemos construido nuestra fortuna sobre tierras y recursos que pertenecían a otros. Era hora de que alguien de la familia luchara del lado correcto. Aurelio se detuvo en su caminar, procesando esta revelación. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Que usemos su posición dentro del sistema para destruirlo desde adentro, respondió Sofía. Tú sigues siendo formalmente el dueño de Minera del Pacífico. Tienes acceso a información interna, contratos, correspondencia. ¿Quieres que me convierta en un infiltrado en mi propia empresa? Quiero que ayudes a exponer la red completa, no solo detener este caso específico, sino desmantelar todo el sistema. Itzel estudió los rostros de ambos, viendo la determinación creciendo en sus ojos como una llama que se aviva. ¿Qué necesitaríamos hacer? Sofía abrió una nueva carpeta en la computadora, mostrando un plan tan detallado que claramente había estado trabajando en él durante semanas. Primero, necesitamos documentación interna de Minera del Pacífico que demuestre la coordinación con los hermanos Mendoza. Segundo, necesitamos evidencia de los otros casos, testimonios de las familias afectadas. Tercero, hizo una pausa dramática. Necesitamos que Aurelio se presente como un cliente potencial para más arreglos matrimoniales. Documentando todo el proceso, eso es peligroso, objetó Aurelio. Si sospechan que estamos investigando, entonces tendremos que ser muy convincentes, interrumpió Itzel, y tendremos que movernos rápido. Se levantó, sintiendo una claridad de propósito que no había experimentado desde que comenzó esta pesadilla. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que lleguen las excavadoras? 2 días, respondió Sofía. Tal vez menos si Raúl sospecha que algo está mal. Entonces tenemos 2 días para reunir evidencia suficiente para exponer una red criminal que ha estado operando durante años, resumió Aurelio. ¿Es eso factible? No, admitió Sofía, pero es nuestra única opción. Itzel se acercó a la ventana del café internet, observando el tráfico caótico de Oaxaca, taxis amarillos zigzagueando entre autobuses coloridos, vendedores ambulantes navegando el caos con gracia ancestral, vida urbana moderna, construida sobre cimientos de civilización milenaria. Mi abuela solía decir que los mejores remedios a menudo requieren los ingredientes más peligrosos, murmuró, que para curar un veneno, a veces hay que arriesgar todo. Se volvió hacia sus aliados improbables, un empresario culpable buscando redención y una abogada determinada a vengar a su prima perdida. Hagámoslo, pero si vamos a apostar todo, juguemos para ganar. Mientras las últimas luces del día se desvanecían sobre los techos de Oaxaca, los 3 conspiradores comenzaron a planear la destrucción de un sistema que había comodificado el sufrimiento durante demasiado tiempo. En la distancia, las montañas sagradas de Itzel esperaban, inconscientes de que su destino se estaba decidiendo en un pequeño café internet que olía a tinta y determinación. El juego más peligroso de sus vidas estaba a punto de comenzar. El amanecer llegó a la comunidad zapoteca como una herida sangrante, tiñendo las montañas de un rojo ominoso
que hizo que incluso los ancianos más supersticiosos murmuraran oraciones de protección. Itzel había pasado la noche sin dormir, sentada en la saliente rocosa que había sido su refugio desde la infancia, observando las luces distantes de los vehículos que subían y bajaban por las carreteras serpenteantes, como luciérnagas malévolas. Habían regresado la noche anterior con un plan que sonaba imposible a la luz del día. En 24 horas, necesitaban reunir evidencia suficiente para exponer una red de tráfico de mujeres indígenas que operaba a nivel nacional. Pero mientras bajaba por el sendero familiar hacia su casa, Itzel se dio cuenta de que el mayor desafío no sería reunir la evidencia, sino sobrevivir lo suficiente para usarla. Su madre, Esperanza, la esperaba en la cocina con una taza de café humeante y la expresión sombría de alguien que ha pasado la noche recibiendo visitas no deseadas. «¿Dónde estuviste?», preguntó sin preámbulos. «Con Sofía y el señor Vasconcelos necesitábamos...» «Lo sé», interrumpió Esperanza. «Raúl vino anoche 3 veces». Itzel sintió como si le hubieran echado agua helada en las venas. ¿Qué quería? Saber exactamente dónde estabas, con quién hablaste, qué planes estás haciendo. Esperanza se acercó a la ventana, apartando ligeramente la cortina. También vino con acompañantes que no son de aquí, hombres grandes con miradas de tiburón por la ventana. Itzel pudo ver que la plaza central no estaba vacía, como debería estar a esta hora de la mañana. 3 camionetas negras estaban estacionadas estratégicamente, sus ocupantes fingiendo desinterés mientras claramente vigilaban cada movimiento en la comunidad. «Na, ¿qué les dijiste?», preguntó en zapoteco, sintiendo que incluso su idioma ancestral podría no ser suficiente para proteger sus secretos. «Que mi hija es obediente, que cumplirá con sus obligaciones familiares, que el matrimonio se realizará como se acordó», respondió Esperanza con amargura. «Mentí para protegerte, pero no sé por cuánto tiempo servirá». Un golpe fuerte en la puerta interrumpió su conversación. Madre e hija intercambiaron una mirada cargada de miedo y determinación antes de que Esperanza fuera a abrir. Maestro Benito entró rápidamente, sus ojos ancianos brillando con una urgencia que Itzel nunca había visto antes. «Las montañas están inquietas», murmuró en zapoteco. «Los ancestros susurran de peligro que viene con las máquinas de hierro». Se acercó a Itzel, tomando sus manos entre las suyas curtidas. «Niña, anoche soñé con serpientes de metal devorando las raíces del mundo. Desperté sabiendo que el tiempo de decisiones ha llegado. Maestro, estamos tratando de encontrar otra manera». «No hay otra manera», la interrumpió suavemente, «pero hay poder en la verdad, incluso cuando la verdad duele como fuego». Sacó de su morral un pequeño collar de jade y cuentas de coral, similar a los que usaban las curanderas más respetadas. «Esto perteneció a tu bisabuela. Soledad era vidente. Podía ver los hilos que conectan a todas las personas. Úsalo hoy, te protegerá y te dará claridad». Mientras Itzel se ponía el collar, sintiendo inmediatamente su peso reconfortante contra su pecho, el sonido de más vehículos acercándose llenó el aire matutino. «Son ellos», murmuró Esperanza. Observando por la ventana, 2 Mercedes-Benz plateados se detuvieron junto a las camionetas negras. Del primero bajó Aurelio, vestido con un traje oscuro que lo hacía ver formal y distante. Del segundo emergió Sofía, cargando una maleta de documentos legales, seguida por un hombre que Itzel no reconoció, corpulento, con bigote meticulosamente recortado y la sonrisa depredadora que había llegado a asociar con hombres peligrosos. «Ese debe ser Ricardo Mendoza», murmuró recordando las fotografías que Sofía le había mostrado. «El hermano de Raúl. Ve», le dijo Esperanza, empujándola suavemente hacia la puerta trasera. «Haz lo que tengas que hacer, pero recuerda, seas lo que seas en el futuro, siempre serás mi hija, siempre serás zapoteca». El encuentro en la plaza central se sintió como una obra de teatro siniestra, donde todos los actores conocían sus papeles excepto la audiencia. La comunidad se había reunido, pero a diferencia de las celebraciones tradicionales, había una tensión palpable en el aire, como si todos sintieran que estaban presenciando el final de algo fundamental. Raúl se acercó a Itzel con la familiaridad falsa de un tío querido, pero ella pudo ver la amenaza en sus ojos. «Itzel, querida, espero que hayas usado anoche para reflexionar sobre la generosa oferta del señor Vasconcelos». «He reflexionado mucho»,
respondió ella manteniendo su voz firme. Y he llegado a algunas conclusiones interesantes. Ricardo Mendoza se adelantó, estudiándola con la misma intensidad con que examinaría ganado en un mercado. Señorita Martínez, soy el abogado Ricardo Mendoza. Estoy aquí para facilitar los aspectos legales de su unión con don Aurelio. Extendió una carpeta de cuero que parecía contener no solo contratos matrimoniales, sino documentos de transferencia de tierras, acuerdos de reubicación comunitaria y una lista de compensaciones que reducía la vida de Itzel a una transacción comercial. Todo está en orden, continuó. La ceremonia puede realizarse esta misma tarde. Las excavadoras han sido retrasadas hasta mañana. Como muestra de buena voluntad, Itzel tomó la carpeta, fingiendo revisar documentos, mientras sus ojos buscaban evidencia de lo que Sofía había descrito. La estructura legal que comodificaba a mujeres indígenas. Es muy generoso, murmuró notando las firmas duplicadas, los sellos que indicaban que estos contratos eran plantillas usadas múltiples veces. Veo que tienen experiencia en este tipo de arreglos. Ricardo sonrió, pero fue una expresión que no llegó a sus ojos. Hemos facilitado muchas uniones exitosas entre inversionistas y comunidades tradicionales. Es un modelo que beneficia a todos. Aurelio se acercó, y por un momento sus miradas se encontraron. En sus ojos verdes, Itzel vio confirmación. Él también había notado los patrones, las evidencias de la red criminal. Señorita Martínez, dijo él formalmente, está lista para comenzar nuestra nueva vida juntos. Era el momento. Todo dependía de los próximos minutos. Antes de firmar, dijo Itzel, su voz llevando a través de la plaza, me gustaría que toda la comunidad escuche exactamente lo que este matrimonio significa. Se subió a los escalones del templo, usando la altura para que su voz llegara a todos los presentes. Quiero que todos entiendan qué está en estos contratos, no solo sobre mi matrimonio, sino sobre lo que le pasará a nuestra tierra, a nuestras familias, a nuestras hijas después de mí. Raúl se puso tenso, dándose cuenta de que algo estaba saliendo de su control. A Itzel no necesitas. Sí necesito. Su voz resonó con una autoridad que sorprendió incluso a ella misma. Porque este no es solo mi futuro, es el futuro de todos nosotros. Comenzó a leer en voz alta las cláusulas ocultas en los contratos, las transferencias de tierras, los derechos de excavación, las provisiones para reubicación comunitaria forzada, en caso de resistencia civil. Con cada palabra, la cara de Ricardo Mendoza se ponía más pálida. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos de indignación mientras la verdad se revelaba como una herida infectada bajo la luz del sol. «Esto no es un matrimonio», gritó una anciana. «Es la venta de nuestra alma». El caos comenzó a erupcionar. Los hombres de las camionetas negras se acercaron, sus manos moviéndose hacia armas ocultas. Raúl gritaba órdenes en su teléfono celular. Ricardo trataba desesperadamente de recuperar los contratos de las manos de Itzel. Pero en ese momento de caos perfecto, Aurelio hizo algo que nadie esperaba. Se subió a los escalones junto a Itzel y gritó por encima del tumulto. «Ella tiene razón, y yo tengo la evidencia para probarlo». El silencio que siguió fue tan completo que se podían escuchar las hojas susurrando en los encinos distantes. El destino de las montañas sagradas estaba a punto de decidirse, y por primera vez en días, Itzel sintió que podrían tener una oportunidad de ganar. El silencio que siguió a la declaración de Aurelio fue como el momento antes de que un rayo golpee la tierra, cargado de electricidad, peligroso, transformador. Ricardo Mendoza se había puesto pálido como papel pergamino, mientras Raúl hablaba furiosamente por su teléfono, claramente recibiendo órdenes de alguien más arriba en la cadena de comando. «¿Qué evidencia?», preguntó Ricardo, su voz temblando ligeramente por primera vez desde que había llegado. Aurelio sacó de su saco interior una grabadora digital, manteniéndola en alto para que todos pudieran verla. «Anoche tuve una conversación muy interesante con su socio en la Ciudad de México, gerente de desarrollo de recursos humanos especializados, creo que se llama a sí mismo». Presionó el botón de reproducción y la voz metálica y distorsionada de un hombre llenó la plaza. «Claro, don Aurelio, entendemos que tiene gustos específicos, jovencitas tradicionales, vírgenes, de comunidades aisladas. Nuestro catálogo actual incluye opciones de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, edades entre 15 y 19 años.
todas con tierras familiares incluidas en el paquete matrimonial. Los murmullos de horror ondularon a través de la multitud, como ondas en un estanque. Itzel vio cómo los rostros de su gente pasaban por shock, disgusto y, finalmente, una rabia que había estado acumulándose durante generaciones. «¡Apague eso!», gritó Ricardo, lanzándose hacia Aurelio. Pero Maestro Benito, moviéndose con una agilidad sorprendente para sus 80 años, se interpuso entre ellos. «Deje que hablen los muertos», murmuró en zapoteco. «Es hora de que la verdad camine bajo el sol». La grabación continuó, revelando nombres, ubicaciones, montos pagados por adquisiciones anteriores. Cada palabra era como una puñalada en el corazón de la dignidad humana. Los hermanos Mendoza son muy eficientes. Tienen conexiones en todos los niveles del gobierno indígena. Una vez que firman los contratos matrimoniales, las transferencias de tierra son automáticas, y si las muchachas se vuelven problemáticas, tenemos facilidades de reubicación discretas. «Basta», gritó Esperanza subiendo los escalones para ponerse junto a su hija. «Basta de escuchar este horror». Se volvió hacia la multitud, su voz resonando con la autoridad de una madre y líder comunitaria. «Ahora entienden, no se trata de un matrimonio, se trata de vender a nuestras hijas como ganado». La rabia de la comunidad comenzó a manifestarse físicamente. Los hombres jóvenes se acercaron a las camionetas negras, donde los guardaespaldas de Ricardo se habían puesto nerviosos y claramente estaban considerando sacar sus armas. «Todos cálmense», gritó Raúl. «Esto es una manipulación. El señor Vasconcelos está tratando de engañarlos, pero su autoridad como cacique se había evaporado como humo. La gente que había confiado en él durante años ahora lo miraba con una mezcla de traición y desprecio». Sofía apareció súbitamente desde detrás del templo, acompañada por 3 hombres en trajes oficiales y una mujer con una cámara de televisión. «Agente especial Herrera, Procuraduría Federal», anunció uno de los hombres, mostrando su identificación. «Tenemos órdenes de arresto contra Ricardo y Raúl Mendoza por tráfico de personas, fraude y conspiración». Ricardo se dio la vuelta como un animal acorralado, sus ojos buscando una ruta de escape que no existía. «Esto es una trampa. No pueden probar nada. En realidad sí podemos», respondió Sofía sacando de su maleta una carpeta gruesa. «Contratos falsificados, transferencias bancarias ilegales, testimonios de víctimas de otras comunidades, todo documentado durante los últimos 6 meses. La revelación golpeó a Itzel como un rayo. Sofía había estado investigando esto mucho antes de que se conocieran. Toda la espontaneidad de su participación había sido una actuación cuidadosamente orquestada. «¿6 meses?» preguntó, mirando directamente a Sofía. «Mi prima Yaretsi no desapareció», confesó Sofía. «Murió en una facilidad de reubicación en Cancún cuando trató de escapar de su esposo comprador. Desde entonces, he estado construyendo un caso federal». Se volvió hacia Aurelio. Necesitaba a alguien con acceso interno a la red, alguien con recursos y conexiones, pero también con motivación personal para ver esto hasta el final. Aurelio la miró con una mezcla de admiración y traición. «¿Todo esto fue planeado? ¿La investigación? Sí, pero tus sentimientos, tu conexión con Itzel, tu deseo genuino de redimirte, eso fue real». Los agentes federales comenzaron a arrestar a Ricardo y Raúl, pero Ricardo logró liberarse brevemente de sus captores. «Ustedes no entienden», gritó. «Somos solo la punta del iceberg. Hay senadores involucrados, gobernadores. Si nos arrestan, otros tomarán nuestro lugar. Entonces los arrestaremos también», respondió firmemente el agente Herrera. Mientras esposaban a Ricardo, él dirigió una mirada venenosa hacia Itzel. «Niña estúpida, podrías haber vivido como una reina. Ahora te quedarás aquí, pudriéndote en esta montaña olvidada por Dios». Fue entonces cuando Aurelio hizo algo que nadie esperaba. Se acercó a Itzel, se arrodilló ante ella en los escalones del templo y habló lo suficientemente alto para que toda la comunidad pudiera escuchar. «Itzel Martínez López, por la presente renuncio formalmente a cualquier contrato matrimonial entre nosotros, pero también quiero ofrecerte algo diferente. Una beca completa para estudiar medicina en la Universidad Nacional, sin condiciones, sin expectativas de matrimonio, sin obligaciones hacia mí o mi familia». Se levantó, mirándola directamente a los ojos. «La única condición es que seas libre para elegir tu propio destino».
El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este no estaba cargado de tensión, sino de posibilidad. Itzel sintió como si estuviera en la cima de una montaña, mirando hacia un valle de oportunidades que se extendía hasta el horizonte. ¿Por qué?, preguntó simplemente. Porque mi hija habría tenido 18 años este año, y si hubiera sobrevivido, habría querido que tuviera las mismas oportunidades que te estoy ofreciendo a ti. Lágrimas que no había permitido caer durante toda esta pesadilla, finalmente rodaron por las mejillas de Itzel. Acepto, dijo, pero con una condición propia. ¿Cuál? Que cuando termine mis estudios, regresaré aquí como médica de la comunidad. Estas montañas son mi hogar, y mi gente merece tener medicina moderna combinada con sabiduría ancestral. Aurelio sonrió, y por primera vez desde que lo había conocido, esa sonrisa llegó completamente a sus ojos. Acepto, mientras los vehículos oficiales se llevaban a los hermanos Mendoza, mientras la prensa documentaba la exposición de la red de tráfico, mientras la comunidad comenzaba a celebrar su libertad, Itzel se quedó parada en los escalones del templo, mirando hacia las montañas sagradas que habían sido salvadas. El collar de jade de su bisabuela se sentía cálido contra su pecho, como si las ancestras estuvieran sonriendo desde donde fuera que los espíritus observan a los vivos. Por primera vez en días, el futuro parecía brillante como el oro, que los mineros nunca extraerían de estas tierras sagradas. Los días que siguieron al arresto se sintieron como despertar de una pesadilla que había durado toda la vida. Itzel caminaba por los senderos familiares de su comunidad, pero ahora cada paso resonaba con una libertad que no había experimentado jamás. Las montañas parecían más verdes, el aire más dulce, los cantos de los pájaros más melodiosos. Como si la tierra misma hubiera suspirado de alivio, la plaza central se había convertido en un hervidero de actividad, pero de un tipo completamente diferente al caos de los días anteriores. Periodistas de los principales medios nacionales habían llegado para documentar la exposición de la red de tráfico. Representantes de organizaciones de derechos humanos tomaban testimonios. Y lo más importante para Itzel, jóvenes mujeres de otras comunidades indígenas habían venido a contar sus propias historias. «Mi nombre es Paloma Jiménez», dijo una muchacha de aproximadamente su edad, hablando ante las cámaras. «Hace 2 años, me salvé de ser vendida a un empresario de Guadalajara porque mi hermano mayor se opuso, pero mi prima no tuvo tanta suerte». Itzel escuchaba desde los escalones del templo, el mismo lugar donde había expuesto la verdad apenas 3 días antes. Cada testimonio era como una puñalada en el corazón, pero también como una afirmación de que su valor había valido la pena. Itzel, la voz de esperanza, la sacó de sus pensamientos. Su madre se acercó con una carta en sus manos. El sello de la Universidad Nacional brillando bajo el sol de la tarde llegó esta mañana con manos temblorosas. Itzel abrió el sobre. La carta era breve pero transformadora. Aceptación incondicional al programa de medicina. Beca completa incluyendo alojamiento y manutención. Fecha de inicio en 6 semanas. «Es real», murmuró, leyendo las palabras una y otra vez para asegurarse de que no estaba soñando. «Por supuesto que es real», respondió Esperanza, abrazando a su hija. «Todo lo que soñaste, todo por lo que luchaste ahora es posible», pero en la voz de su madre, Itzel detectó algo más que alegría. Había una tristeza subyacente, el dolor de una madre que sabía que su hija estaba a punto de volar muy lejos del nido. «No siempre volveré a casa», murmuró en zapoteco. «Esta tierra está en mis huesos, en mi sangre. Estudiar medicina no me quitará eso». «Lo sé», respondió Esperanza, «pero también sé que cuando regreses serás diferente, y quizás eso es como debe ser». Un Mercedes plateado se detuvo en la plaza, y Aurelio bajó del vehículo. En los días desde la exposición, había estado yendo y viniendo entre la ciudad y la comunidad, trabajando con los abogados federales para desmantelar completamente la red de tráfico. Se acercó a ellas con paso cauteloso, como si todavía no estuviera seguro de su bienvenida después de las revelaciones sobre la investigación planeada. «Señorita Martínez, señora López», saludó formalmente. «¿Puedo hablar con ustedes un momento?» Itzel asintió, curiosa por saber qué había traído de regreso tan pronto. «Las noticias son mejores de lo que esperábamos», comenzó. «La investigación federal ha identificado a 53 víctimas en los últimos 10 años. 21 de ellas aún están vivas.
y todas han sido localizadas. ¿Y las que no sobrevivieron?, preguntó Esperanza con voz controlada. Serán honradas, sus familias recibirán compensación y sus historias serán recordadas. Hizo una pausa. También hay algo más. Sacó de su portafolio un documento oficial con sellos gubernamentales. El presidente ha declarado esta región como zona de patrimonio cultural protegido. Ninguna empresa podrá realizar actividades extractivas aquí jamás. Las tierras sagradas están permanentemente salvaguardadas. Itzel sintió como si un peso, que no sabía que estaba cargando, se hubiera levantado de sus hombros. ¿Cómo logró eso? No fui yo, respondió Aurelio. Fue la atención mediática, la presión pública y el hecho de que exponer esta red se convirtió en un símbolo de la lucha contra la corrupción. Ningún político quiere estar del lado equivocado de esta historia. Se acercó más, bajando la voz. Pero hay algo personal que quería decirles. He decidido disolver Minera del Pacífico completamente. Todas mis empresas extractivas serán convertidas en fundaciones de conservación y desarrollo comunitario. ¿Por qué haría eso?, preguntó Itzel. Debe representar millones de pesos en pérdidas. Aurelio miró hacia las montañas, donde las sombras de la tarde creaban patrones de luz y oscuridad que parecían danzar sobre las laderas, porque me di cuenta de que hay diferentes maneras de medir la riqueza durante 5 años después de perder a mi familia. Pensé que había perdido todo, pero estos últimos días me enseñaron que todavía tenía la oportunidad de construir algo significativo con el tiempo que me queda. Sofía apareció desde detrás del templo, cargando una maleta y con aspecto de alguien que está a punto de emprender un viaje largo. ¿Te vas?, preguntó Itzel. A Chiapas, respondió. Hay 3 casos similares allí que necesitan investigación. La red que expusimos aquí era solo una rama de algo mucho más grande. Se acercó a Itzel, tomando sus manos. Pero antes de irme, quería darte algo. Sacó de su bolsa la fotografía de su prima Yaretsi, la misma que había mostrado días atrás. Quiero que guardes esto, como recordatorio de que lo que hiciste aquí no fue solo por ti, sino por todas las muchachas que vinieron antes y las que vendrán después. Itzel aceptó la fotografía, estudiando el rostro joven que la miraba desde el papel descolorido. ¿Cómo puedo honrar su memoria, siendo libre?, respondió Sofía simplemente, viviendo la vida que ella nunca pudo vivir, eligiendo tu propio destino. Mientras el sol comenzaba a descender hacia las montañas, pintando el cielo de naranja y púrpura, la pequeña plaza se fue vaciando gradualmente. Los periodistas empacaron sus equipos, los activistas de derechos humanos partieron hacia otras batallas, y la vida normal comenzó a regresar a la comunidad. Pero Itzel sabía que nada sería realmente normal nunca más. La exposición de la red de tráfico había cambiado no solo su destino personal, sino la conciencia de todo un país sobre la explotación de mujeres indígenas. Esa noche, mientras preparaba una cena simple de quelites y tortillas hechas a mano, Esperanza rompió el silencio contemplativo que había dominado la casa. ¿Tienes miedo?, lo preguntó, de ir a la ciudad, de estudiar entre gente que no conoce nuestras tradiciones. Itzel consideró la pregunta mientras molía maíz en el metate que había pertenecido a su abuela. Sí, admitió, pero es un miedo diferente al que sentía antes. Antes tenía miedo de no tener opciones. Ahora tengo miedo de tener demasiadas. Es un mejor tipo de miedo, observó Esperanza. El miedo del crecimiento, no el de la supervivencia. Más tarde, sentada una vez más en su saliente rocosa favorita, bajo un cielo estrellado que parecía más brillante que nunca, Itzel reflexionó sobre todo lo que había cambiado. En menos de una semana, había pasado de ser una commodity humana a ser una joven libre con un futuro ilimitado. Pero quizás lo más importante era que había descubierto algo sobre sí misma que no sabía que existía: el poder de resistir, de luchar, de cambiar no solo su propio destino, sino el de otras también. Las montañas sagradas se alzaban a su alrededor como guardianes eternos, y por primera vez en su vida, Itzel se sintió digna de su protección. Había honrado a sus ancestros, no solo preservando las tradiciones, sino expandiéndolas hacia el futuro. En 6 semanas estaría en la Ciudad de México, comenzando estudios que la llevarían a mundos que apenas podía imaginar, pero siempre llevaría consigo el collar de jade de su bisabuela, el aroma del copal y la certeza de que las raíces más profundas
permiten a los árboles crecer más alto. 2 años después, la Ciudad de México despertaba como una bestia gigantesca de concreto y acero. Pero para Itzel, que observaba desde la ventana de su residencia estudiantil en Ciudad Universitaria, el amanecer sobre los rascacielos le recordaba extrañamente a las montañas de Oaxaca. Había aprendido a encontrar belleza incluso en el paisaje urbano más brutal, una habilidad que nunca pensó que necesitaría cuando vivía entre encinos y ceibas ancestrales. Su laptop vibraba con una videollamada entrante. En la pantalla apareció el rostro arrugado, pero sonriente de Maestro Benito, conectándose desde el centro comunitario que habían construido con parte de los fondos de la fundación de Aurelio, Binizá Guendanabani. La saludó en zapoteco. «¿Cómo está mi estudiante de medicina más orgullosa?» Itzel sonrió, sintiendo inmediatamente el calor del hogar en su voz. «Cansada, maestro. Los exámenes finales del 4º semestre son más brutales de lo que imaginé. Pero también emocionada». ¿Por qué emocionada? Porque ayer defendí mi proyecto de investigación sobre la integración de medicina tradicional zapoteca con técnicas quirúrgicas modernas. Los profesores están considerando publicarlo en la revista de la universidad. Los ojos del anciano brillaron con orgullo. Tu bisabuela Soledad estaría tan orgullosa. Ella siempre supo que las plantas y los espíritus trabajaban mejor cuando se combinaban con sabiduría moderna. Maestro, ¿cómo está la comunidad? ¿Cómo está Naa? Tu madre está bien, más fuerte que nunca. El turismo responsable que desarrollamos ha traído prosperidad sin destruir nuestras tradiciones. Y tengo noticias que te van a emocionar. Hizo una pausa dramática, claramente disfrutando el suspense. 3 muchachas más de comunidades vecinas han recibido becas para estudiar universidad, siguiendo tu ejemplo. Una quiere ser veterinaria, otra ingeniera ambiental y la tercera abogada especializada en derechos indígenas. Itzel sintió como si su corazón se expandiera hasta llenar todo el pecho. ¿En serio? ¿Cómo lo lograron? Aurelio y Sofía crearon un programa formal. Lo llaman Becas Paloma. En honor a la hija perdida de don Aurelio, ya van 25 muchachas de diferentes comunidades indígenas estudiando en universidades por todo el país. La llamada fue interrumpida por un golpe en la puerta de su cuarto. Itzel se disculpó con Maestro Benito y fue a abrir encontrándose con una de sus compañeras de residencia, una muchacha de Guadalajara llamada Carmen. «Itzel, hay alguien abajo que pregunta por ti. Un señor mayor, muy elegante. Dice que es don Aurelio». El corazón de Itzel se saltó un latido. No había visto a Aurelio en persona desde el día que partió hacia la universidad, aunque habían mantenido correspondencia regular sobre el progreso de la fundación y sus estudios. «Dile que bajo en un momento». Se despidió rápidamente de Maestro Benito, prometiendo llamar más tarde, y se arregló lo mejor que pudo con la ropa que tenía a mano. Los últimos 2 años habían cambiado mucho sobre ella. Estaba más delgada debido al estrés de los estudios, pero también más segura de sí misma, con una nueva sofisticación que había adquirido navegando el mundo académico capitalino. Aurelio la esperaba en el lobby de la residencia. Vestido con su elegancia característica, pero con algo diferente en su postura, parecía más relajado, menos cargado por el peso de la culpa que había llevado durante años. «Señor Vasconcelos», lo saludó formalmente, aunque sonriendo genuinamente. «Por favor, después de todo lo que hemos pasado, creo que puedes llamarme Aurelio», respondió él, levantándose para saludarla. «Te ves bien, Itzel. La universidad te sienta bien. ¿Qué lo trae por aquí?» «Varias cosas. Primero, quería ver cómo estás progresando. Segundo, tengo noticias sobre algunos desarrollos que creo te interesarán. Y tercero, bueno, eso puede esperar». Salieron a caminar por los jardines de Ciudad Universitaria, entre estudiantes que corrían hacia clases matutinas y profesores que cargaban torres de libros. El contraste con las montañas silenciosas de Oaxaca era total, pero Itzel había aprendido a apreciar ambos mundos. «Las noticias primero», dijo Aurelio mientras encontraban una banca bajo un jacarandá en flor. «La investigación federal que comenzó con nuestro caso ha tenido repercusiones internacionales. Han identificado redes similares de tráfico en Guatemala, Honduras, incluso algunos casos en Estados Unidos. Y los responsables, 57 arrestos hasta ahora, incluyendo 2 senadores y un gobernador. Ricardo Mendoza fue sentenciado a 25 años sin posibilidad de libertad condicional». Itzel sintió una satisfacción profunda, no de venganza, sino de justicia. «Y Raúl»,
cooperó completamente con las autoridades a cambio de una sentencia reducida, está en prisión, pero también ha estado ayudando a localizar a más víctimas. Se quedaron en silencio por un momento, observando a los estudiantes pasar. Itzel notó que Aurelio parecía estar luchando con algo que quería decir. ¿Cuál es la tercera noticia?, preguntó finalmente. Aurelio sacó de su portafolio una fotografía, una clínica médica pequeña pero moderna, construida con arquitectura que combinaba elementos contemporáneos con diseño tradicional zapoteca. Está terminada, anunció. La clínica comunitaria Citlali Vasconcelos, en honor a mi bisabuela, equipada con tecnología médica de última generación, pero también con espacios dedicados a medicina tradicional. Itzel tomó la fotografía con manos temblorosas. Es hermosa, pero ¿por qué me enseña esto? Porque cuando termines tu carrera, si aún quieres regresar a servir a tu comunidad, tendrás un lugar donde podrás combinar todo lo que has aprendido aquí con la sabiduría que Maestro Benito te enseñó. Aurelio, esto es, no sé qué decir. No digas nada todavía. Primero termina tus estudios, haz tu residencia, especialízate en lo que te apasione. La clínica esperará, tu comunidad esperará y yo esperaré. Se levantó para irse, pero Itzel lo detuvo con una pregunta que había estado formándose en su mente durante meses. ¿Por qué hace todo esto? ¿Realmente es solo por honrar la memoria de Paloma? Aurelio se detuvo, mirando hacia el horizonte donde los rascacielos de la ciudad se encontraban con las montañas distantes. Al principio sí, pero ahora es por algo más. Verás, durante 5 años después de perder a mi familia, pensé que mi vida había terminado, que solo estaba esperando mi turno de morir. Se volvió hacia ella, sus ojos verdes brillando con una claridad que no había tenido cuando se conocieron, pero tú me enseñaste que nunca es demasiado tarde para elegir quién quieres ser, para usar tus recursos, tu tiempo, tu influencia para algo que realmente importe. Yo no le enseñé nada, usted eligió hacer lo correcto. Lo elegí porque vi en ti lo que Paloma podría haber sido, valiente, inteligente, determinada a cambiar el mundo, a ayudarte a ti, ayudar a otras muchachas como tú. Es la forma en que mantengo viva su memoria. Se acercó, y por primera vez desde que se conocían, la abrazó brevemente pero con genuino afecto paternal. Cuídate, Itzel. El mundo necesita más médicas como la que te vas a convertir. Mientras lo veía alejarse entre la multitud de estudiantes, Itzel sintió una mezcla compleja de emociones. Gratitud, desde luego, pero también algo más profundo, la comprensión de que su historia con Aurelio no había sido solo sobre salvarse a sí misma, sino sobre salvar a alguien más también. Esa tarde, después de sus clases de anatomía, Itzel se dirigió al laboratorio de plantas medicinales que había establecido en una esquina de su cuarto, entre frascos llenos de hierbas secas de Oaxaca y libros de farmacología moderna. Trabajaba en el proyecto que había definido sus últimos 2 años, desarrollar protocolos médicos que integraran conocimiento ancestral con ciencia contemporánea. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de esperanza. Hija, las montañas te extrañan pero están orgullosas de ver cuán alto puedes volar. Sonrió, mirando por la ventana hacia las luces que comenzaban a encenderse por toda la ciudad. En 2 años más se graduaría como médica. Después vendría la residencia, tal vez una especialización en medicina rural o medicina tradicional integrativa, pero sin importar cuán lejos la llevaran sus estudios, sin importar qué oportunidades se abrieran ante ella en la capital o incluso en otros países, sabía con certeza absoluta que su destino la llevaría de vuelta a las montañas sagradas de Oaxaca. Regresaría no como la muchacha que había partido, sino como la mujer que había elegido convertirse, libre, educada y determinada a servir a su gente con todos los talentos que había desarrollado. El collar de jade de su bisabuela Soledad brillaba suavemente bajo la luz de la lámpara de escritorio, recordándole que algunas raíces son tan profundas que ni siquiera el vuelo más alto puede romperlas. En las montañas distantes de Oaxaca, Maestro Benito miraba las estrellas y sonreía, sabiendo que su estudiante más prometedora había encontrado su camino entre 2 mundos sin perder su alma en ninguno de ellos.